Damos gracias a Dios por este día, esta oportunidad que nos da de estar ante su presencia, el Señor Jesús. Y quiero compartir la palabra de Dios con todos ustedes, con nuestros hermanos de la red que ya nos están viendo en este momento también. Queremos compartir este mensaje con ustedes. Esta mañana a este sermón, a esta palabra le he titulado El enfoque es su gloria. Y quiero hablar específicamente de esa parte de la cual a veces nos hemos olvidado nosotros, nos hemos permitido distraernos, haciendo a un lado verdaderamente quién es Dios y la gloria de Dios en nuestras vidas. Y desde el inicio, Dios se ha presentado a nosotros. Dios se presentó a nosotros como el Creador. Dios se presentó ante nosotros como el Creador del universo, el Señor del universo, el dueño, el amo, el Señor del universo. Él es el autor definitivamente de todo lo que nosotros vemos en este momento. Es el autor de la misma Biblia y es completamente el motivo de nuestra adoración, es el motivo de nuestro servicio en la iglesia, es el motivo por el cual nosotros estamos aquí. Dios se ha convertido en nuestro Dios personal, en el Dios de cada uno de nosotros, donde cada uno de nosotros enfocamos nuestra vida y todo lo que nosotros hacemos lo enfocamos a agradarlo a Él. Y digo todo esto porque quiero hablar, hablar de Génesis capítulo 1, versículo 1. Y creo que la mayoría de nosotros, si no es que todos, no sabemos ese versículo de memoria. Y dice la palabra de Dios que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, que prácticamente a mí me llama la atención y algo que quiero comentar es la forma en la cual Dios se presenta a nosotros en este primer versículo, porque desde este primer versículo no solamente se presenta o no solo nos afirma la existencia de Dios. ¿De qué forma? Porque dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en el principio Dios creó, nos habla ya de una existencia, nos habla de alguien que estaba ahí presente y que no solo estaba ahí presente, no solamente nos manifiesta su existencia, sino que revela la acción de estar presente. ¿Cuál es la acción? ¿Qué fue lo que hizo Dios en el momento de estar presente? Creó. ¿Sí estamos? En el momento en el que Dios manifiesta y revela su existencia, en ese momento Dios hace una acción. ¿Cuál es la acción? Dios crea. ¿Qué crea Dios? Dios crea el universo. Con la simple orden, Él crea el universo. Y ustedes deben de saber, si han visto algún documental, que el universo es una de las cosas más, ¿cuál es la palabra? Infinitas. Una de las cosas más, quiero decir, desconocidas que conocemos ahora nosotros. El universo es inmenso, es tan desconocido que no tenemos ni la menor idea de cómo es el universo. Que el hombre a través de muchos años ha intentado estudiar y ver y sacar sus cálculos, hacer lo que tenga que hacer, pero en realidad sigue siendo desconocido el universo. Y dice la Biblia que al final Dios creó todo eso. Dios creó el universo. El universo fue creado por su misma voz y con la misma palabra de Dios. Y entonces, en Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios comienza presentándose Él mismo como ¿qué? Como el Creador, como el Dios, como el Señor de todo. Él perfectamente conoce el universo. Si entonces para nosotros los seres humanos el conocimiento del universo es desconocido y Dios lo conoce todo en su totalidad, la pregunta es, ¿en qué punto nos pone a nosotros como humanos? ¿En qué punto? En el punto de que no somos nada. En el punto de que somos una mente minúscula a comparación de la gran mente de Dios. ¿Estamos? O sea, en ese punto así de simplemente Dios creó y Dios formó todo con el hecho de su palabra. Él se presenta a nosotros también como el creador, se presenta a nosotros como el que hace todas las cosas. Pero, ¿cómo hace las cosas Dios? ¿Cómo hace las cosas Dios? ¿De dónde hace las cosas Dios? ¿En qué momento? Cuando Dios dijo, sepárese las aguas de la tierra.
Y luego cuando dijo, florezca la hierba, y florecieron la hierba y empezaron a salir. ¿De dónde Dios hizo eso? ¿De qué hizo Dios eso? De la nada. ¿Qué materia prima tenía Dios para hacer las plantas, para hacer los árboles, para hacer los animales, para hacer todo eso? ¿Qué materia prima tenía? Nada. Entonces, fíjate bien, se presenta ante nosotros como el creador del universo. El universo que desconocemos, Él lo hizo. Está bien, ya nos hace sentir muy chiquitos ahí. Y no solo eso, sino que además se presenta como el que hace todo de la nada. Pues ahí nos termina como haciendo sentir más insignificantes, ¿no creen? ¿Sí o no? Porque ese versículo que afirma eso es completamente Dios presentándose a nosotros diciéndonos, yo soy Dios, yo soy Jehová el autoexistente, yo soy esto, tú eres mi creación. ¿Sí estamos? Entonces, la pregunta es, en Génesis 1:1, cuando lo vemos desde esa perspectiva, porque antes no lo habíamos visto de esa perspectiva, antes solo repetíamos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¡pum! Pero ahora Génesis 1:1 trae una revelación más grande, porque ahora Génesis 1:1 te revela la existencia de Dios, te revela la creación de Dios de la nada, te revela la grandeza de Dios, te revela su inmensidad. Dios toma la iniciativa de que sus criaturas le conozcan a Él. Esto significa que prácticamente Dios nos ha escogido a nosotros. Nosotros no escogimos a Dios. ¿Está bien? Y esto te lo estoy diciendo porque más adelante voy a hablar del error que cometemos nosotros como seres humanos al pensar que estamos arriba de Dios. Al suponer en nuestras acciones y en nuestros comportamientos que nosotros estamos por encima de Dios. Entonces, Dios es el que nos ha escogido a nosotros. Si Dios nos ha escogido a nosotros, tenemos que entender y tenemos que conocer perfectamente por qué Dios nos creó. Y es algo de lo que probablemente lo sabemos, pero lo omitimos en muchas ocasiones o de plano no lo hacemos. ¿Ustedes creen que si Dios nos creó de la nada, que Dios nos creó con una orden de su palabra y Dios nos hizo con el único objetivo de comer, trabajar, procrearnos y divertirnos? O sea, Dios hizo al ser humano para que el ser humano engordara, para que el ser humano viviera de sus placeres, para que el ser humano trabajara, para que el ser humano se reprodujera. ¿Ustedes creen que Dios hizo solamente para eso al ser humano? ¿No? Pues no. La verdad es que no. Pero si te das cuenta y si te pones a pensar, hablemos de otro punto. El ser humano hoy en día vive ¿para qué? ¿Sí o no? El ser humano vive para comer, vive para trabajar, vive para divertirse, vive para reproducirse y vive para tener sus placeres. ¿Sí o no? A ver. Entonces, tenemos que poner aquí atención en el punto, ¿no? Si entonces entendemos que Dios no hizo al ser humano solo para eso, o a lo mejor sí lo hizo Dios al ser humano solo para eso, ¿no? A lo mejor lo único que Dios quería era tener millones y millones y millones de seres humanos que engordaran, millones y millones de seres humanos que estuvieran comiendo mal, que estuvieran viviendo de sus placeres rascándose la barriga. A lo mejor sí quería esa clase de mundo Dios, ¿no? A lo mejor Dios solamente dice, no me importa, con que trabajen, coman y se mueran, es suficiente. ¿Verdaderamente ese es el propósito de Dios? No, en realidad ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios va más allá que eso. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hoy en día el ser humano y la iglesia se ha dejado llevar por esa idea. Y entonces nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? Nosotros como cristianos comemos, trabajamos,
nos reproducimos y volvemos a comer. ¿Sí o no? Pero Dios no nos hizo para eso. Dios no nos hizo para eso. Dios nos hizo para algo más que eso. Dios nos hizo para algo más que solo vivir por vivir, porque eso es vivir por vivir. De hecho, Dios no nos hizo para sobrevivir en el mundo. Y a veces hay cristianos y personas que solo sobreviven, que solo viven un día y un día, solo pueden vivir un día a la vez, porque sobreviven solamente a eso. Porque viven al día de lo que se les presenta. Y esa no es la clase de vida que Dios quiere para sus hijos, para su pueblo. Eso no es lo que Dios quiere. Pero si tú te das cuenta, la iglesia y como seres humanos, como cristianos, hemos adoptado ese estilo de vida. Trabajamos, dormimos, comemos, nos reproducimos, volvemos a trabajar, volvemos a comer. Y ese es nuestro estilo de vida. Por ejemplo, hagan un recuento de lo que hicieron la semana pasada. ¿Qué hicieron la semana pasada? ¿Quieren que les diga qué hicieron? Fíjense bien. Y no soy adivino, ¿eh? No soy adivino, pero les voy a adivinar qué hicieron la semana pasada la mayoría de ustedes. Se despertaron, se fueron a trabajar, comieron, se volvieron a ir a trabajar, se durmieron y tal vez volvieron a hacer lo mismo todos los días. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes hizo algo diferente? Ah, ok. Eso es lo que hacemos. Porque como cristianos hemos adoptado esa ideología. Pero el creador del universo, el que se presenta ante nosotros como el que hizo todo con su palabra, el que se presenta ante nosotros como el que Él mismo nos formó de la nada, podemos pensar que Él no nos hizo para eso. Él no nos hizo para hacer solamente eso, sino nos hizo para algo más. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema viene cuando Satanás intenta desenfocarnos. ¿Alguien recuerda cómo se llama la predicación del día de hoy? ¿Sí? ¿No? A lo mejor no estuvieron cuando lo dije, no se preocupen, lo vuelvo a decir. A lo mejor te estabas conectando, querido hermano, cuando lo dije en ese momento. No se preocupen, lo vuelvo a decir. El nombre de la palabra del día de hoy se llama el enfoque, es su gloria. ¿Sí estamos? Ahí va. ¿Por qué le puse así? Porque una de las cosas que Satanás quiere hacer siempre, ¿sabes cuál es? Desenfocarte de la gloria de Dios. Todos los días Satanás tiene una tarea. Y la tarea de Satanás es que tú no veas la gloria de Dios en tu vida. Eso es lo que Satanás intenta hacer todos los días en tu vida. Que tú no veas la gloria de Dios. Que tú veas el cielo y no veas la creación de Dios. Sino que tú veas el cielo y veas contaminación. Sino que tú veas el cielo y veas que va a llover y digas, va a llover, me voy a mojar. Va a llover y la ropa se me va a mojar, la acabo de lavar. Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que sucede. Lo que está sucediendo es que Satanás está enfocado en desenfocarnos. Satanás está buscando en desenfocarnos. ¿Sabes por qué? Porque de la misma forma en la que Satanás lo hizo con Adán, de esa misma forma lo está haciendo ahora. Satanás, la intención de Satanás es desenfocarnos. Y entonces, como lo hizo en el huerto del Edén, fue ahí donde nosotros en el huerto perdimos nuestra moral, perdimos nuestras virtudes con Dios, perdimos la figura de Dios para nosotros. Ahí empezó el desenfoco y por eso es que hoy en día es muy complicado que veamos a Dios en todo lo que tenemos. Es muy complicado. Hace tiempo cantábamos un canto que dice así: yo sé que Él vive. ¿Se acuerdan de ese canto? Y dice:
Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. ¿Sí o no? ¿Sí? La verdad es que hoy cuando veo a un niño reír yo no veo a Dios, o muchos no vemos a Dios. Y más cuando ves al niño todo chamagoso. ¿Por qué? Porque estamos desenfocados. Porque de la misma forma en la que ves a este niño, ves otras cosas, ves el cielo y no ves a Dios en el cielo. Ves tu refrigerador y no ves a Dios en tu refrigerador. Ves tu vida, haces un análisis de tu vida y tú mismo dices, yo no veo a Dios en mi vida. Pero la pregunta es, ¿Dios no ha estado en tu vida o no eres capaz de ver a Dios? No eres capaz de ver a Dios en esas cosas, ¿sabes por qué? Porque vives desenfocado. ¿Sabes por qué? Porque comes, duermes, trabajas y te reproduces. Porque Satanás se ha encargado de desenfocarnos de la gloria de Dios para enfocarnos en aquellas cosas que solo nos distraen de su presencia. Eso es lo que ha hecho Satanás y esa es la tarea de Satanás. Eso es lo que ha buscado hacer Satanás. Entonces, es por eso que hoy en día se nos hace muy difícil a nosotros como seres humanos valorar a Dios. Esa es la verdad y eso es lo que ha sucedido. Por eso es que hay personas que llegan a la iglesia los domingos y lo último que ven es a Dios, lo último que sienten es a Dios, lo último a quien buscan es a Dios. Y dices, ¿cómo? Pues si a eso venimos. Es lo que hablábamos hace un momento y les decía, cuando vienes a la iglesia vienes a celebrar. A la iglesia vienes a celebrar, vienes a darle lo mejor a Dios de tu vida. Y es lo último que hacemos. ¿Por qué? Porque estamos desenfocados. Porque se nos hace muy difícil ajustar nuestro lente y ver la gloria de Dios. Porque lo único que vemos es lo que Satanás quiere que nosotros veamos. ¿Qué pasó con Adán? El primer Adán se desenfocó. Posteriormente la Biblia nos habla de un segundo Adán. Y el segundo Adán, en el propósito de Dios, funcionó para que nos volviéramos a enfocar. El primer Adán nos desenfoca y con el primer Adán perdemos de vista la gloria de Dios. Posteriormente viene un segundo Adán. Ese segundo Adán tiene una tarea y su tarea es volvernos a enfocar al Padre. Y eso es lo que hace ese segundo Adán. Entonces Dios manda o viene su Hijo Jesucristo y entonces escoge a su misma esencia, nos hace herederos, lo lleva a la muerte y todo esto para que el hombre se enfoque nuevamente en él. Es por eso que viene un segundo Adán que su tarea es enfocarnos nuevamente a la presencia de Dios. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí estamos? Y por quien asimismo hizo el universo. Dios entregó a su Hijo, quien hizo el universo por él. Primera de Corintios 2, capítulo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en su corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que aman. Y entonces la palabra de Dios aquí dice una clave importante. Y dice Dios que las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son cosas que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman, ¿sí o no? Entonces pon atención en esto. Aquí hay algo importante. Porque cuando tú amas algo de todo corazón, ese amor hace que tú te enfoques. Porque dice la Biblia que cosas que ojo no vio ni oído yo,
son las cosas que Él ha preparado para los que le aman. Esas cosas que ojo no vio y oído no oyó, son cosas que solamente se ven cuando tú estás enfocado. Pero dice, para los que le aman. ¿Si estamos o no estamos? El amor a Dios, el amor que tú le tienes a Dios, o el amor que tú realmente posees, el amor que tú manifiestas a Dios, es ese amor el que te va a permitir ver más allá y escuchar más allá. Cuando yo hablo de enfoque, hablo de tienes que aprender a discernir aquellas cosas que Dios tiene para ti. Tienes que aprender a ver más allá. Es ver la prueba, ver más allá de la prueba. Ver más allá del momento del dolor, ver más allá del momento crítico, ver más allá de eso te permite tener el enfoque correcto. Es por eso que Santiago nos dice que nosotros no tenemos que ver la prueba, sino tenemos que ver qué es lo que va a suceder después de la prueba. Cuando tú ves a través de los ojos de Jesucristo, tú estás enfocándote en lo que verdaderamente Dios tiene para ti. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que puede estar Dios aquí parado en este momento y tú puede que no veas a Dios. Tú no vas a ver a Dios. Tú vas a ver un atril de madera. Tú vas a ver tus deudas en este momento. Tú vas a ver la enfermedad. Tú vas a ver el dolor. Tú vas a ver el resentimiento. Tú vas a ver el malestar. Vas a ver la crisis y vas a ver eso. Y Dios va a estar aquí parado. Es más, Dios está al frente. No eres capaz de ver a Dios. Porque tu enfoque, ¿ya entendiste cuál es el enfoque o todavía no entiendes cuál es el enfoque? El enfoque es el amor. ¿Quieres aumentarle el zoom a tu enfoque? Ama a Dios con todo tu corazón. Te acabo de dar una clase y una perla de oro, hermano. Una perla de oro, no, una perla. El enfoque que tú necesitas para poder ver a Dios y para poder ver más allá de las cosas, ¿qué es? El amor a Dios. Porque la Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las cosas que Él ha preparado para los que le aman. Ahora fíjate bien, dice para los que le aman, no para los que Él ama, porque Él nos ama a todos. ¿Sí o no? Pues en este caso ya está haciendo una selección, porque está haciendo la selección de aquellos que verdaderamente aman a Dios. Aquellos que aman verdaderamente a Dios son aquellos únicos y capaces de poder ver más allá y poder ver a través de los ojos de Dios. Entonces, aquellos que aman a Dios, te voy a decir algo, son aquellos que no se han adaptado a comer, trabajar, reproducirse y vivir. Porque Satanás nos ha tendido esa trampa. Satanás se ha encargado de tendernos la trampa de comer, trabajar, reproducirnos y morir. Esa es la trampa de Satanás. Por eso es que muchos cristianos estamos enfocados en eso. Estamos enfocados solo en eso. Estamos enfocados solo en el placer momentáneo de recibir y de tener lo que el mundo nos puede dar. Ese es el desenfoque a la gloria de Dios. Eso es lo que Satanás está intentando poner en nuestra vida y hacer en nuestra vida, donde nosotros como cristianos solo vivimos para eso. Y el domingo te reúnes en la iglesia y llegas tarde, por cierto. Eso es lo que Satanás está intentando hacer con nosotros, porque esa es la forma en la que él sabe perfectamente que nos distrae. Y es por eso que Dios está diciendo, hey, si tú me amas, yo te voy a enseñar y yo puedo mostrarte para que tú veas más allá lo que yo tengo para ti. ¿Tú crees que los discípulos cuando murieron crucificados, cuando murieron Juan el Bautista que muere decapitado, los discípulos que mueren, Juan que muere desterrado prácticamente, o que va desterrado, que lo ponen en la esta de aceite y no muere, y tienen que desterrarlo mejor y desecharse y deshacerlo de él? ¿Tú crees que ellos estaban viendo el momento?
Ellos estaban viendo la gloria de Dios en el momento en el que estaba padeciendo eso. Ellos estaban viendo en ese momento la gloria de Dios y sus ojos fueron abiertos en ese momento, pero ¿sabes por qué? Porque ellos amaban a Dios. Por eso es que sus ojos fueron abiertos en ese momento, porque su amor a Dios los llevó a más allá, porque su amor a Dios los llevó a poder soportar la prueba y la lucha física para poder ver más allá. Su amor a Dios era más grande. Cuando tú amas algo de todo corazón, tú te enfocas a eso. Tú te enfocas en las necesidades y en lo que está sucediendo en ese momento. Ahora, efectivamente, cuando el hombre cae en el Génesis, eso afectó nuestro entendimiento. Y entonces hoy en día por eso se nos hace muy complicado ver a Dios, porque hoy en día seguimos padeciendo de esa falta de entendimiento. Y lo digo aquí. ¿Te has preguntado por qué muchos que vieron los milagros de Jesús, aún los que probablemente recibieron los milagros de Jesús, cuando llegó el momento de la crucifixión, muchos que vieron sus milagros fueron los que le aventaban piedras, los que le escupían, los que lo insultaban? ¿Por qué? ¿Por qué si eran de los mismos que vieron esos milagros, muchos de ellos posteriormente lo estaban señalando también y lo estaban insultando? ¿Por qué? ¿Por qué a pesar de que vieron sus milagros, en el momento crítico no pudieron enfocarse en él? Sino vieron lo que tenían frente de ellos solamente, que eran las leyes romanas que decían que tenían que crucificarlo y lo decían como falso y se dejaron llevar por los chismes solamente. Te digo por qué. Es muy fácil y lo acabo de decir. Porque no lo aman. Porque no lo amaban. Una persona que no ama a Dios es una persona que un domingo está en la iglesia y derrama su corazón en Dios. Y al siguiente día se olvida de Dios y le da la espalda. Al siguiente día da mal testimonio. Al siguiente día ya está hablando de los líderes, ya está hablando de la iglesia, ya está hablando de Dios. Esa es una persona que no ama a Dios. Es una persona fluctuante en su vida cristiana. Es una persona fluctuante en todo lo que hace. Es una persona que no tiene decisión. Es una persona que un día hace una cosa, otra persona que esa misma persona otro día hace otra cosa. No ama a Dios. Es por eso que esas personas habían visto sus milagros, sabían quién era. Y él mismo decía, ¿por cuál de mis milagros me están juzgando? ¿Por cuál de los milagros que hice me quieren crucificar? Los fariseos veían los milagros que hacían, que sanaba al ciego, que levantaba al enfermo, que sanaba al leproso. Los milagros eran palpables. La pregunta es, ¿por qué si los milagros eran palpables, aún así lo crucificaron y lo estaban llevando al punto de convertirlo en maldito? ¿Por qué? Muy simple, porque no lo amaban. Cuando no amas a Dios, no tienes la capacidad de ver a Dios. Guarda eso en tu corazón. Cuando no amas a Dios, no tienes la capacidad de ver en un niño la presencia de Dios. Cuando no amas a Dios, no tienes la capacidad de voltear al cielo y ver la presencia de Dios en el cielo. Cuando no amas a Dios, no tienes la capacidad de venir a la iglesia y quebrarte porque estás ante la presencia de Dios, sino más bien vienes con una actitud soberbia a ver de qué forma te podemos entretener los que estamos aquí al frente. Cuando amas a Dios, reconoces su presencia, sabes quién es Él, sabes que estás ante el Creador del universo, sabes que estás ante el Creador, sabes que estás ante el gran yo soy. Y caes rendido ante su presencia, porque lo amas, porque sabes quién es Él. Romanos capítulo 1, versículo 18. Lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Pero hay gente malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios, que vive en el cielo, está muy
enojado con ellos. Voy a volver a repetir lo que leí. Pero hay gente malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios que vive en el cielo está muy enojado con ellos. Satanás tiene una tarea bien clara y tiene una meta y un propósito bien definido. ¿Sabes cuál es el propósito definido de Satanás? El desenfoque a los hijos de Dios. Hace algunos años, algunos de ustedes se acordarán, yo usaba lentes. Y la verdad es que para mí no me gustaba usar lentes. Y no me gustaba usar lentes porque tenía una frustración y me frustraba usar lentes. Yo tenía miopía. Y entonces la miopía hacía que yo no viera de lejos. Podía ver bien aquí, pero entre más se alejaba yo dejaba de ver y realmente ya veía borroso y más adelante ya veía borroso completamente. Y la verdad es que eso me desesperaba mucho. Me desesperaba mucho porque al simple hecho de cuando tocaba la guitarra y yo tenía mi pedalera en la parte de abajo y tenía que ver qué pedal cambiaba. Y al grado de que yo no alcanzaba a ver abajo las letras. O sea, si yo quería hacer una mirada abajo de reojo para ver, no podía ver. Y tenía que enfocarme completamente con los lentes para ver. Si no tenía lentes, estaba perdido en ese momento. Era una desesperación para mí el vivir de esa forma. Era una desesperación para mí jugar fútbol. No saben cuántas veces jugué fútbol sin lentes. Y les voy a decir desde lo más profundo de mi corazón, no saben cuántas veces me sentí tonto jugando fútbol porque no veía la pelota, porque no podía anticiparme a los movimientos del balón. Y de verdad me sentía tonto. Para mí era una frustración. ¿Qué trato de decirte con esto? Que así vivimos nuestra vida cristiana muchos de ustedes, muchos de nosotros. A lo mejor los que usan lentes van a poder entender lo que estoy diciendo. Hay algunos que les gusta usar lentes y que son felices usando lentes. A mí no. A mí me molestaba usar lentes y por eso hice todo lo posible para dejar de usar lentes ya. Pero me molestaba esa parte y cada vez me molestaba que estaba trabajando, estaba haciendo algo y empezaba a sudar y los lentes se me empezaban a resbalar. Y me caía gordo eso, me caía gordo que se me empañaran los lentes. Me caía gordo que con el café se me empañaran los lentes. Me caía gordo que no podía jugar fútbol y para jugar fútbol me tuve que comprar unos goggles de esos feos y jugaba con goggles feos que hacían que perdiera el estilo. Era muy molesto y a mí me molestaba esa parte. No sé si tú puedas, yo lo digo ahorita y lo digo con coraje porque efectivamente para mí usar lentes fue una molestia. Lo que trato de decirte es, comparo mi vida desenfocada de lentes a la vida de un cristiano así. Efectivamente, cuando me ponía los lentes podía ver perfectamente bien claro todo. Un cristiano es como si no trajeras lentes. Lo que Satanás quiere hacer en nosotros es eso. Satanás nos presenta la vida desenfocada. Satanás nos presenta la vida y las cosas completamente desenfocadas para que tú y yo estemos solamente viviendo de la forma en la que Satanás quiere. Satanás quiere que veamos solo lo que él quiere que veamos. ¿Y qué crees que Satanás nos pone para vivir? Trabajo, come, reproduce, muere. Y diviértete. Eso es lo que Satanás nos ha puesto. Satanás quiere que tú y yo nos enfoquemos en eso. Satanás quiere que tú y yo solo vivamos para eso. Pero no te preocupes, hay a muchos que les da todo lo que piden. Pues sí. Hay muchos que viven muy bien, sí. Hay muchos que viven muy mal, sí, también. Hay muchos que obtienen todo lo que quieren, sí. Hay muchos que son muy buenos en los negocios y les da mucho dinero, les da muchas posesiones, sí, ahí está. Es parte del desenfoque también. Eso no quiere decir que estés enfocado. Al final, solo son cortinas de humo que Satanás nos pone. Porque son cosas en donde él sabe que nos podemos distraer.
Mi esposa y yo desde hace mucho tiempo hemos estado orando y Dios sabe que nuestro corazón y la intención de nuestro corazón es no distraernos con las cosas diarias de la vida. Y esa ha sido una de nuestras oraciones y esa sigue siendo nuestra oración. Esa sigue siendo nuestra oración, por eso decidimos emprender negocio. Porque de cierta forma, emprendiendo un negocio podemos controlar ciertos horarios y ciertas cosas nosotros. Pero nosotros en algún momento queremos dejar eso a un lado y dedicarnos al 100% a la obra de Dios. Porque no queremos seguir enfocados en esa parte. No queremos seguir enfocados en eso. ¿Sabes por qué? Porque esa es una estrategia de Satanás para que tú y yo no hagamos lo que tenemos que hacer. Es una estrategia de Satanás para que tú y yo no hagamos lo que tenemos que hacer. Desgraciadamente tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Solamente no seas prisionero. No seas prisionero de ese estilo de vida que Satanás quiere que tengas. ¿Por qué? ¿Tiene algo de malo que tengas que ir a trabajar, que te diviertas con tu familia de vez en cuando de manera sana? ¿Tiene algo de malo que duermas? ¿Tiene algo de malo que comas? ¿Tiene algo de malo que te reproduzcas? No, eso no tiene nada de malo. De hecho, todas esas son cosas, son ordenanzas de Dios. ¿No? Dios nos ha mandado a reproducirnos, Dios nos ha mandado a cuidarnos, Dios nos ha mandado a trabajar, Dios nos ha mandado también a comer y a disfrutar. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? El problema es que te enfocas solo en eso y pierdes de vista la gloria de Dios. ¿Sí o no? Ese es el problema. El problema es que pierdes de vista a Dios. El problema es que solamente te enfocas en eso. Dice aquí la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 18, que es tan fuerte el desenfoque de Satanás que ahora hay personas que también se dedican a desenfocar a las otras personas. ¿Sí o no dice eso la palabra de Dios? Vuelvo a repetirlo. Pero hay gente malvada, gente que ya está totalmente desenfocada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. O sea, Satanás se ha reproducido de tal manera que su desenfoque ya está en tantas personas que todas esas personas aún generan más desenfoque todavía. Hace tiempo compartí una palabra que el sermón se llamaba "La iglesia no me deja ver a Jesús". Y ese sermón habla un poco de esto. Ese sermón que yo te compartí hace mucho tiempo habla acerca de esto. Habla de cómo a veces la misma iglesia está tan desenfocada que la iglesia no permite que la gente vea al verdadero Dios. ¿Sabes por qué? Porque la gente de allá afuera, ¿qué ven los cristianos? ¿Te digo qué ve? Mala cara. ¿Te digo qué ve? Desánimo. ¿Te digo qué ve? Miseria. Te digo que ve dolor, angustia, desesperación. Eso es lo que la gente de allá afuera a veces ve en la iglesia. Y la misma iglesia se convierte en un estorbo para que la gente verdaderamente vea a Dios. Pero eso es porque la iglesia está desenfocada. Eso es porque la iglesia está desenfocada, porque la misma iglesia no ha logrado amar a Dios con todo su corazón. Porque en el momento en que la iglesia logre amar a Dios con todo su corazón, es en ese momento donde los ojos de la iglesia van a ser abiertos y en lugar de ver angustia vas a ver paz. En lugar de ver escasez vas a ver abundancia. Vas a ver la presencia de Dios en tu vida, vas a poder ver la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Eliseo estaba con su siervo, Eliseo ora y le dice a Dios: Dios, abre los ojos de mi siervo para que él pueda ver quiénes son los que están contra nosotros. ¿Quiénes son los que están con nosotros? Perdón. Abre sus ojos para que él pueda ver más allá. Tus ojos tienen que ser abiertos para que puedas ver la gloria de Dios y de esa forma puedas verdaderamente dar testimonio de que sirves y adoras a un Dios vivo. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Porque Satanás se ha encargado y ha trabajado siempre de desenfocarnos. El versículo 21 de Romanos 1, versículo 21, dice: pues sabiendo, fíjense bien, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y entonces es aquí donde Satanás ha seguido trabajando. Dios se presenta como el creador, Dios se presenta como el Señor, como el que hizo todo, pero entonces llegan los seres humanos malvados, lo conocen y entonces empiezan a razonar, tratan de indagar la existencia de Dios, tratan de indagar si todo lo que ha hecho Dios es cierto o no es cierto, tratan de darle significado y respuesta científica a quién es Dios. Y entonces dice la Biblia que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que Satanás busca hacer una y otra vez. Satanás intenta que el mundo no vea a Dios. Por eso es que todo lo que Dios hace, Satanás intenta desprestigiarlo. Hoy en día eso sucede. Versículo 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Sabes qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el hombre, con solo 980 gramos de cerebro, intenta entender cómo es que él autoexiste. ¿Quién puede explicar eso? ¿Quién puede explicar en qué momento Dios decidió autoexistir? Con solo 980 gramos de masa que tenemos acá arriba. Nadie. Hasta ahorita nadie. Hasta ahorita nadie. Pero dice la Biblia, ellos se envanecieron en su sabiduría y pensamiento. O sea, los seres humanos malvados han intentado durante siglos y siglos y siglos entender la mente de Dios, han intentado comprender la mente de Dios, han intentado asimilar la mente. Porque también el ser humano ya es creador. O sea, según el ser humano ya crea, porque ya hacemos clones. El ser humano ya juega a ser Dios, porque ya clonamos la vida. La situación es que en realidad no estamos creando nada, porque estamos tomando de una célula que Dios hizo que existiera, y de ahí estamos simplemente cumpliendo otros pasos. Pero no estamos creando células. Las células las creó Dios, y no hay manera, forma en la que el ser humano pueda crear células. Pero intentamos y el ser humano juega. Y eso es lo que Satanás quiere hacer. Satanás intenta distraernos de muchas cosas para que nosotros creamos que lo podemos hacer nosotros con nuestra propia sabiduría y entendimiento. La situación es que nosotros no podemos hacer muchas cosas y el ser humano no puede llegar a los avances científicos y tecnológicos que tiene ahora con el razonamiento y la lógica humana que tenemos. Ahora aquí viene un punto también importante. El ser humano durante mucho tiempo ha intentado conocer, ha intentado buscar a Dios, ha intentado entender a Dios. Con nuestro propio razonamiento nosotros no podemos entender a Dios. A Dios no lo podemos buscar con nuestro entendimiento y con nuestro razonamiento. ¿Sabes cómo se busca a Dios? Con fe. Y es ahí donde todos los demás truenan. Porque no me van a dejar mentir, pero todos ustedes que están escuchando este mensaje, has encontrado a Dios, no aquí, sino en tu fe. No has encontrado a Dios en los libros, no has encontrado a Dios en el razonamiento de su autoexistencia, sino has encontrado a Dios solamente en tu fe, solamente en el creer en Él. Y es ahí donde Dios se ha manifestado en tu vida, en tu fe. ¿Pero qué crees? Que Satanás intenta que te sigas enfocando en descubrir la existencia de Dios. Eso es lo que Satanás quiere seguir haciendo, que sigamos perdiendo el tiempo cuando la respuesta es fe.
cuando la respuesta solo es creer en Él. Después de la caída del hombre, efectivamente tenemos una pérdida muy grande, y la pérdida muy grande es que dejamos de ser a la imagen de Dios en ese momento. Fuimos creados a la imagen. ¿Cómo dice? Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero en el momento en que Satanás interfiere, en ese momento perdimos la imagen de Dios. En ese momento Satanás logró que tú y yo nos desenfocáramos de la imagen de Dios. Y es por eso que muchos cristianos hoy en día que viven por fe no son capaces de ver a Dios. Es increíble, ¿no? Es increíble y es contradictorio. Como los cristianos que vivimos por fe no somos capaces de ver a Dios a través de la vida. ¿Por qué? Porque Satanás ha hecho su trabajo, porque Satanás ha hecho lo suyo durante todo este tiempo, porque Satanás se ha encargado de nublarnos la vista, porque Satanás se ha encargado de que solo veamos cosas borrosas y de que no podamos enfocarnos en la gloria de Dios. No podemos ver las virtudes de Dios, no podemos ver la gloria de Dios porque estamos distorsionados. Hoy por eso es muy difícil que tú te sientes, que tú te hinques, que tú dobles tu rodilla a orar. Por eso es muy difícil y por eso cada vez a más cristianos se les hace difícil doblar las rodillas. Por eso es que cada vez a más cristianos se les hace difícil ayunar. No saben. A mí, por ejemplo, desde muy chico me enseñaron a ayunar y yo estoy enseñado a ayunar. Pero hay cristianos que nunca han hecho un ayuno. Hay cristianos que empiezan a ayunar y que se levantan a las 8 de la mañana y a las 9:30 ya se mueren de hambre en su ayuno. Ya quieren terminar el ayuno a las 9:30 de la mañana porque no aguantan, les duele la cabeza, ya quieren que les pongan suero, porque ya hasta están deshidratando. Es increíble eso. Es increíble eso. Pero eso es lo que Satanás quiere. Cada vez, en cada momento, Satanás está diluyendo a la iglesia de Dios. Satanás está diluyendo a esas personas que verdaderamente aman a Dios. Y eso es lo que está haciendo Satanás. Satanás está haciendo que la gente se ocupe de otras cosas para que en su vida no amen a Dios. No debemos de permitir eso, iglesia. No debemos de permitir eso. Lo que Satanás está haciendo no solamente, fíjate bien, Satanás no solamente está permitiendo que nos desenfoquemos de Dios, está viendo algo más grave. Satanás está haciendo que desvaloricemos a Dios. Satanás está haciendo que le quites el valor a Dios de ser el creador del universo. Por eso es que hoy en día todo el mundo intenta explicar la creación, intenta explicar todo. Porque de esa forma Satanás le ha quitado a Dios el protagonismo de la creación del universo. De esa forma Satanás ha desvalorizado a Dios. ¿Sabes hasta qué punto Satanás ha desvalorizado a Dios? Hasta el punto de compararlo con el hombre. Porque hoy muchos tienen la idea de que el hombre es Dios. De que el hombre pecador, miserable, en esto es Dios. Satanás se ha encargado de desenfocarnos tanto la imagen de Dios que lo ha comparado con el hombre. Mientras no veamos nosotros a Dios, mientras no amemos a Dios con nuestro corazón, mientras no amemos a Dios nosotros con todo nuestro corazón, jamás vamos a poder ver a Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo único que haces es, te vas a valorar más tú, vas a ver tú tus fuerzas, vas a buscar tu poder, vas a buscar tu autoridad, vas a buscar tu beneficio, vas a buscar tu bienestar, vas a buscar tu salud, vas a buscar tu economía, vas a buscar tu trabajo, vas a buscar tu éxito, vas a buscar tu realización. Y vuelvo a repetir, nosotros no fuimos hechos para eso. Cada vez que tú buscas eso, lo único que haces es alejarte de Dios. Cada que buscas de manera personal y de manera individual
de manera humanista tu éxito, tu bienestar, tu felicidad, tu salud, todo lo que tú tienes, todo lo que tú quieres, lo único que estás haciendo es alejar a Dios. Porque tú y yo no fuimos hechos para eso, tú y yo fuimos para agradar a Dios. Tú y yo fuimos para glorificar a Dios. Tú y yo fuimos hechos para ver a Dios en todo lugar en donde vamos. Tú y yo fuimos hechos para eso. Pero nos hemos distraído tanto de esas cosas que hemos pasado a Dios a un segundo término. No puedes olvidar que Él es el creador de todo y no puedes olvidar que es por Dios por quien estás aquí. Porque dice la Biblia que en Él fueron hechas todas las cosas, por Él y para Él. Amén. Eso quiere decir que tú eres propiedad de Dios. Salmo 90, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No, Salmo 100, perdón. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso habla de que somos de Él. Eso habla de que le debemos todo a Él. De que no somos independientes. ¿Sabes cuál es uno de los problemas hoy en día? Que las iglesias están diezmadas. Permítanme utilizar una palabra fuerte. Las iglesias hoy en día están castradas. Porque Satanás nos ha metido una idea tanto en la cabeza que estamos más preocupados por vivir bien aquí que por darle la gloria a Dios. Y no solo eso, sino están todas las ideas de que hoy en día los milagros ya no son de Dios. De que hoy en día los milagros ya no existen. Nos presentamos a medias, presentamos un modelo de iglesia a medias. Porque como iglesia estamos llenos de deudas, estamos llenos de enfermedades, estamos llenos de angustias, estamos llenos de mil cosas. Y entonces el modelo de iglesia que le presentamos a la gente que verdaderamente tiene necesidad de Dios es dolor, sufrimiento, angustia, tristeza, soledad, enfermedad. Esa es la iglesia que estamos presentando. Y ese es el problema que estamos teniendo hoy en día. Pero todo tiene un origen, hermano. Y el origen es que hemos dejado de ver a Dios. Hemos dejado de ver su gloria. Hemos dejado de ver su grandeza porque nos hemos enfocado en lo que Satanás nos pone enfrente. Porque no amamos lo suficiente a Dios para que nuestros ojos sean abiertos y nuestros oídos sean destapados. Dios sana. Dios sigue trayendo libertad. Pero Satanás se ha metido tanto en las iglesias que Satanás se ha impregnado la doctrina de la iglesia. Y hoy en día las mismas doctrinas eclesiales son las doctrinas que nos separan como pueblo de Dios. Y eso es lo que ha hecho Satanás. Ahí está, ha estado haciendo su trabajo. Deuteronomio capítulo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas de Dios son para nosotros y nuestros hijos para siempre, hermano. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y esas cosas secretas solamente van a ser reveladas para aquel que ama a Dios. Esa fuerza sobrenatural, esa visión sobrenatural, esa visión que te permite enfocarte verdaderamente en Dios, eso solamente va a ser para aquellos que aman a Dios. Quiere decir, hermano, que tienes que amar a Dios. La verdad es que todo se resume en algo tan fácil como amar a Dios. Hoy estamos desenfocados porque no amamos lo suficiente a Dios. Solo podemos conocer y entender a Dios por medio de la fe. Y para tener fe, hermano, primeramente es necesario amar a Dios.
Tienes que amar a Dios. Cuando tienes fe, estás enfocado. Cuando te enfocas bien, el Espíritu de Dios se manifiesta en tu vida y entonces te empieza a revelar en secreto para que después, posteriormente, vayas a hacer lo que tengas que hacer según el propósito de Dios. Dios no ha podido hacer mucho en nosotros a veces porque nosotros vivimos desenfocados y no podemos verlo. La iglesia, y es lo que te decía yo hace rato, a veces creemos que la iglesia es para venir y estar sentados y recibir, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, la iglesia no es para venir y estar sentados y recibir, la iglesia es para dar. Nosotros somos imagen de Dios. Nuestra vida tiene que ser cambiada y tiene que ser transformada. La iglesia es para equiparnos, la iglesia es para celebrar las victorias de la semana. Para eso venimos a la iglesia los domingos, para celebrar las victorias de la semana, para gozarnos, para unirnos en adoración a Dios. La situación es que nos hemos dejado desenfocar por Satanás. Y este es un ejemplo. Si tú tuvieras un problema financiero o alguna persona tiene un problema financiero y gracias a que es una persona que tiene relaciones, buenas relaciones, gracias a que es una persona a lo mejor preparada, gracias a que es una persona que tiene negocios, gracias a que es una persona a lo mejor que tiene ciertas habilidades, a lo mejor tiene una deuda muy grande y gracias a eso esa persona va a poder sostener esa deuda, ¿no? Pero con Dios las cosas son diferentes. Esta persona que tiene todas esas habilidades es una persona que confía en sí mismo para resolver las cosas. Es una persona que de cierta forma ha aprendido a resolver las cosas en sus propios medios. Y eso nos pasa mucho a nosotros. A veces de repente tienes una buena idea y desarrollas un negocio y tú crees que tú fuiste quien tuvo la idea para desarrollar ese negocio. Y te olvidas que fue Dios quien te dio la capacidad o te dio la idea para desarrollar ese negocio. Porque no te olvides que somos por Él, para Él y que estamos hechos solo en Él. Y que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y tú crees que Dios te dio esa idea a ti y entonces tú te llevas la gloria en ese momento. Pero en realidad fue Dios quien puso todos los medios y te dio la idea para hacerlo. El mismo caso de esa persona, pero ¿qué pasa si esa persona no tuviera a lo mejor todos los medios para obtener ese dinero? Yo quiero decirte que con Dios probablemente las cosas sean más lentas. Y esto yo te lo puedo decir por experiencia porque yo lo vivo con Dios. Actualmente lo estoy viviendo con Dios. Y lo estoy viviendo específicamente para pagar la renta del búnker en donde estoy. Agoto todos mis recursos físicos están agotados. Todos mis recursos físicos están agotados. Y hemos podido experimentar la gloria de Dios de tal forma que efectivamente con Dios las cosas son más lentas y a veces con Dios las cosas son más cardíacas. Y eso es cierto, eso es cierto. Mientras a lo mejor por medio de las relaciones que tengo, si yo me moviera pudiera hacer otras cosas y me olvido de estar esperanzado en Dios. Y resuelvo las cosas como puedo resolverlas yo, las resuelvo a mi modo. Como el caso de Sara. Sara intentó resolver las cosas a su modo, de una manera rápida y práctica, ¿sí o no? Hacer las cosas a la manera de Dios, no estoy diciendo que siempre, pero a veces requiere un poquito más de tiempo. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber por qué sucede eso? Porque siempre hay un proceso por el cual tienes que pasar y por el medio de ese proceso tienes que tener una experiencia, tienes que tener un aprendizaje. Para que más adelante, cuando vuelvas a pasar por una situación similar, no vas a ir a tus recursos a pedir prestado, sino ¿con quién vas a ir? Con Dios directamente. Si no aprendes eso, siempre vas a ir y vas a ir a tus recursos físicos hasta que tus recursos físicos se acaben. Por eso es que Dios, durante el desierto, tenía que enseñarle a su pueblo que Él era su proveedor. ¿Cómo? A través
de medios sobrenaturales. ¿Cómo qué? Como una peña. Como una peña que de forma sobrenatural tuvo que darles agua. ¿Cómo de qué forma? El maná. De una forma sobrenatural tuvo que darles alimento. Por eso es que Dios en muchas ocasiones el proceso contigo lo hace más lento. Porque tú tienes que aprender a depender de Dios. Porque mientras Satanás se enfoca en desenfocarte, Dios se enfoca en enfocarte. ¿Sí estamos? Mientras Satanás intenta darte las cosas de manera fácil para que te saltes el proceso de Dios, Dios se aferra a llevarte al proceso. Porque es en ese proceso donde tú vas a crecer y vas a madurar con Dios. Es en ese proceso donde tus ojos van a ser abiertos. Es en ese proceso donde tu fe crece. Es en ese momento de dolor donde experimentas la mano de Dios y creces. Es en esos momentos donde tú lo amas más. Es en ese momento donde desarrollas esa capacidad de amar a Dios en tiempo de lucha y en tiempo de prueba. Es solo en ese momento donde eso sucede. El enemigo nos desenfoca en cada momento porque él quiere que nos enfoquemos solo en lo que vemos. Él quiere que nos enfoquemos solo en lo material, en lo que está presente, en el reconocimiento, en la parte económica, en la parte de la salud, en la parte del bienestar, en todo lo material que ves en este momento. Él quiere que te enfoques solo en eso. Él quiere que te enfoques en eso. Él quiere que te enfoques solo en lo que tus ojos naturales alcanzan a ver. El intento de Satanás siempre va a hacer que tú pierdas tus valores espirituales. ¿Cuáles son tus valores espirituales? Que puedas ver a Dios como el creador del universo, que puedas ver a Dios como el grande, que puedas ver a Dios como el Señor de todo, que puedas ver a Dios como aquel que merece nuestra reverencia, nuestro amor y toda nuestra adoración. Satanás está enfocado en que pierdas esos valores y siempre va a buscar hacer eso. Siempre va a buscar hacer eso. ¿Sabes cuál debe de ser nuestra respuesta? La humildad, la fe, el amor a Dios, la lealtad a Dios, el que nosotros seamos leales a Dios, el que nosotros amemos a Dios, el que nosotros seamos humildes. Es ahí donde verdaderamente le vamos a dar gloria a Dios y vamos a poder enfocarnos en su presencia. Porque mientras más humildes seamos delante de Dios, más valor vamos a adquirir delante de Dios. Satanás está enfocado y quiere destruirnos, iglesia. Satanás quiere distraernos y su trabajo principal de Satanás es distraernos todos los días. Es por eso que no es permitible que en la iglesia haya distracción. Cuando en la iglesia se permite distracción, la iglesia no está amando a Dios lo suficiente. Y eso es triste. Eso es triste. Porque hoy en día Dios nos está llevando a tiempos críticos, a tiempos donde todo depende del nivel de concentración que tú tengas, del nivel de enfoque que tengas delante de Dios. Hoy en día todo depende de eso. Los que se quedan atrás distraídos son aquellos que son atrapados por el lobo. Todos aquellos que dudan, todos aquellos que se quedan pensando si lo hacen o no lo hacen, son todos aquellos que se convierten en presa fácil para el lobo. Y Dios quiere liberarnos de eso. Dios quiere rescatarnos de eso. Y la palabra de Dios hoy es muy simple, hermano. Ama a Dios con todo tu corazón. Y no permitas que las distracciones de Satanás le quiten el valor a Dios en tu vida. Porque Dios es lo único que tú y yo necesitamos. No necesitamos nada más. Como iglesia hemos fallado a Dios mucho en ese sentido.
Porque si hacemos un análisis en este momento de esas cosas, nos vamos a dar cuenta que muchos son los domingos que venimos distraídos. Muchos son los domingos que nos tienen que estar motivando para adorar a Dios. Muchos son los domingos que nos tienen que decir, gózate, alégrate. Muchos son los domingos que nos tienen que decir, vamos a orar a Dios. Muchos son los días que nos tienen que decir, vamos a orar y ayunar porque no lo haces. Eres de los cristianos que ya leyeron 25 veces Génesis. Y te digo por qué. Porque son 25 las veces que has intentado leer la Biblia y solo te quedas en Génesis capítulo 10. Y dices, ahora sí, este año lo voy a hacer, y llevas 25 años intentando hacerlo. Y ya te sabes los 5 primeros capítulos de Génesis de memoria. Porque nos hemos distraído y porque hemos permitido que Satanás nos haga sus títeres. La verdad es que eso a mí me da coraje. La verdad es que a mí me da coraje cómo como iglesia hemos permitido esa forma que Satanás se burle de nosotros. Hemos caído tanto en la parte de dejarnos llevar por lo que la gente piensa de nosotros, por lo que el mundo cree de nosotros. Y entonces nos hemos metido y nos hemos involucrado en el juego del mundo. Nos hemos involucrado en el juego del mundo para ver quién es mejor, para ver quién tiene mejor, para ver quién tiene más, para ver quién hace más, para ver quién tiene mayor reconocimiento. Nos hemos involucrado en ese mundo. Y la verdad es que ese no es nuestro mundo. Sabemos que estamos de pasada. Así que yo quiero invitarte en este momento, hermano, a que tienes que hacer una oración a Dios. Tienes que orar a Dios con todo tu corazón, pidiéndole a Dios primeramente perdón y segundo, buscando ese fuego dentro de ti que te permita amar a Dios. Que te permita amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus almas, con toda tu fuerza y con todo lo que tú eres. Ese fuego interno que te permita amar a Dios. Porque la clave de todo esto es qué tanto tú amas a Dios. Si tú amas a Dios, vas a estar enfocado en Él. Si tú amas a Dios, vas a hacer todo lo que a Dios le agrada, todo lo que a Dios le gusta y vas a vivir conforme a su voluntad. La clave es el amor. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos y sé consciente de esas cosas que el día de hoy te están desenfocando de su presencia? Sé consciente de esas cosas que te roban la energía, que te roban la fuerza, que te roban la vitalidad, que te roban el interés de quererte acercar a Él. Sé consciente de esas cosas y entrégalas delante de Dios en este momento, ponlas ante su presencia y pídele a Dios perdón porque te has dejado llevar por la estrategia de Satanás de desenfocarnos, por la estrategia de Satanás de preocuparnos más por aquellas cosas que son humanas y no por aquellas cosas que son las espirituales, a las que verdaderamente nos importa, aquellas cosas por las cuales verdaderamente tú y yo tenemos que vivir. Tenemos que dejar de ser una iglesia diezmada, tenemos que dejar de ser una iglesia que comparte el mensaje a medias, que comparte el mensaje mal, que da mal la idea del mensaje. El mensaje de Cristo no es miseria, el mensaje de Cristo no es muerte, el mensaje de Cristo no es dolor. El mensaje de Cristo son las buenas nuevas. El mensaje de Cristo es la plenitud. El mensaje de Cristo es el gozo. El mensaje de Cristo es vida. El mensaje de Cristo es vida. El mensaje de Cristo es restauración. El mensaje de Cristo es libertad. El mensaje de Cristo es sanidad. El mensaje de Cristo es provisión. Ese es el mensaje de Cristo. Ese es el mensaje que la iglesia tiene que estar hablando. Ese es el mensaje que la iglesia tiene que estar compartiendo. Pídele perdón a Dios por no compartir ese mensaje. Pídele perdón a Dios por ser parte de esas personas que viven desenfocando a los otros. Pídele perdón a Dios por participar en el desenfoque masivo de Satanás.
Pídele perdón a Dios por convertirte en aquellas personas, en aquella iglesia que no deja que los demás vean a Cristo. Porque presentas a una iglesia mocha, porque presentas a una iglesia dividida, porque presentas a una iglesia enferma, porque presentas a una iglesia angustiada, porque presentas a una iglesia temerosa, porque presentas a una iglesia sometida a Satanás, porque presentas a una iglesia distraída, porque presentas a una iglesia que no es capaz de ver a Dios. Pídele perdón a Dios por eso. Pídele perdón a Dios por eso. Dile en este momento que te llene con su Espíritu Santo, que su presencia sea en ti en este momento, para que tú puedas transmitir esos dones que Él nos ha dado, para que tú puedas compartir los frutos del Espíritu, para que tú puedas convertirte en esa persona que transmite y comparte los frutos del Espíritu, ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, para que tú puedas compartir esos frutos, porque la presencia de Dios está en tu vida, porque el Espíritu de Dios está en tu vida, porque hay humildad en tu vida y porque lo puedes ver, porque eres capaz de ver a Dios en la calle, porque eres capaz de ver a Dios en tu hermano, porque eres capaz de ver a Dios en los problemas, porque eres capaz de ver a Dios en la angustia. Pídele al Señor Jesús que te llene con su presencia, que te llene de su amor, que quite de tu vista todo ese estorbo, que quite de tu vista de tus ojos esas cataratas espirituales que no te dejan verlo a Él, que quite de tus ojos espirituales esa carnacidad que no te deja ver. Pídele a Dios que quite de tu vista eso. Permite que el Espíritu Santo te restaure en este momento. Permite que el Espíritu Santo te restaure en este momento. A Él sea la gloria y sea la honra. El objetivo de tu vida es la gloria de Dios. No olvides eso.